Buenos días. Tal como ha dicho el presidente, Chávez es algo más que piedras. Y veremos cómo hay que coger las piedras y todo lo que no son piedras en su contexto, en su nivel, ver que le acompaña, para que de allí podamos extraer la historia. Porque tener una pieza bonita en un museo no nos dice nada, pero que la acompaña nos dice mucho. Chávez, como vamos a ver, es una de las cuevas más importantes de España en el Neolítico. En algunos casos, como por ejemplo en fauna, sin duda, lo veremos, es la mejor de España. En cerámicas es la segunda, después de la Cova del Oro. Es decir, que el haber destruido los niveles neolíticos de Chávez es, como dicen, de lesa humanidad, crimen de lesa humanidad. Bueno, aquí introducimos los dos directores de la excavación. A la izquierda ven a Vicente Valdellú, con sus pantaloncitos que se llevaban entonces. Fíjense que lleva una camiseta blanca y está limpia. Y allí me ven a mí, que no estoy limpia, y con la cara toda tiznada. Tal es así que en esta villa que comíamos en el restaurante La Aurora, me decían, usted se tiene que casar con un labrador. Porque como siempre ya iba sucia, entonces estaba embarazada de 5 meses, pero no se había dado cuenta. Bien, la historia de las investigaciones de Chávez empieza cuando Pascual Madoz hace todo su catálogo. Ya la cita es muy importante, es muy grande, todo el mundo la conoce, en el año 1846. También los franceses que vienen aquí, como Lucien Briet o Gallaye, su Prehistoria de Aragón. De los materiales que iba encontrando la gente, la primera publicación aparece en la revista Mediterránea, y es desde Amat, que se publica en Barcelona, y los de Peñaguara hacen de todo lo que van encontrando cuando van al complejo cárstico de Solencio y hacen algunas excavaciones. Con los de Peñaguara en el 73 publican esos materiales que ellos recogen. En el 75 llega, creo que fue en el 74-75, Vicente Valdellú viene de Barcelona como director del Museo de Huesca. Él estaba haciendo su tesis sobre las cerámicas del Neolítico antiguo. Y le dicen, pues aquí hay una cueva que tiene unas cerámicas y allí que se va Vicente y hace una primera excavación, una primera cata que la hace en la entrada, y esa cata se publicará en el primer número de la revista Wolfskan del Instituto de Estudios Alto-Aragoneses, que es exclusivo de Chávez. Hay una cosita más del Falcón, pero es casi todo de Chávez. Y son Vicente Valdellú y Adolfo Castán quienes publican los materiales. Adolfo Castán, los materiales de Peñaguara. Pero las campañas sistemáticas continuadas y seguidas empiezan en el año 1984 y terminarán en el 2007, momento en el que nos destruye Victorino Alonso la cueva. En el 84, Valdellú y yo misma, que habíamos estado excavando juntos en los años 80, a principios de los 80, la cueva del Moro de Olvena, la cueva de los Moros de Gabasa, pues por fin acabamos con esas excavaciones y pudimos meternos con Chávez. Y entonces él excavaba primero los niveles neolíticos y se marchaba. Entonces a mí me tocaba picar un estéril así de gordo, que no lo hacía yo, lo hacía mi pobre marido, y luego teníamos los niveles paleolíticos, los magdaleneses, que son los que excavaba yo. Pero había veces que ocurría al revés, que por azares del destino yo encontraba las cosas neolíticas y Valdellú las paleolíticas. Por ejemplo, en el año 84 yo fui a excavar al centro de la cueva unos niveles solutrenses y me encontré con un muerto neolítico. Un muerto que va a ser el protagonista de todo este estudio, como luego verán ustedes. Y al revés, Valdellú estaba excavando una fosa del Neolítico y perforó los niveles magdaleneses de la zona donde él excavaba y encontró los magdaleneses. O sea que no siempre lo hicimos así. De los niveles paleolíticos yo excavé 63 metros cuadrados y no excavé más porque el magdalenense se terminó, o sea que el magdalenense lo conocemos completo, no se ha destruido, y Valdellú excavó 110 metros cuadrados, 112 de niveles neolíticos, hasta que le destruyen el yacimiento, que quedaba muchísimo más. No les voy a dar la vara con todas las publicaciones que se han hecho, solamente les quiero decir que la defensa de Victorino Alonso decía que se había destruido Chávez porque era una cueva que solo se había publicado en revistas locales y que no la conocía nadie. Pues bien, Chávez tiene 78 artículos, de los cuales 26 de ellos están en revistas internacionales, esas en inglés y en francés, entre ellas Science, y se había presentado en congresos internacionales de Neolítico como los de Montpellier, Carcassonne, Nueva Valencia, de Toulouse, cosas concretas en Besançon, en Lieja, en Faro, en Friburgo, es decir, que por toda Europa se había estado hablando de Chávez.
De los niveles paleolíticos, en Preville-sur-Claise, que está ahí en el Loira, en Berna, en Saint Louis, en Estados Unidos, en Transcauche-Syrariens, y en todos los congresos neolíticos de ámbito peninsular, que son muchos. Se hicieron 5 tesis doctorales y 6 más que están en curso. O sea que decir que la Croix de Chávez no se conoce, pues bueno. Allí ven ustedes algunas de las publicaciones, la de Carcassonne, la del medio, la de Montpellier, la de la izquierda, y esa es una exposición que se hizo, que fue por Valencia, por Barcelona y por Huesca, que incluso hicieron una cueva para enseñar los materiales de la Croix de Chávez. Estas son algunas de las publicaciones internacionales. Les llamo la atención, que se sé qué cosas, esta de la revista Science, en la cual firmo yo en el puesto 104, porque no tengo ni idea. Allí se dice que había hepatitis B en un muerto de Chávez. Entonces firmamos todos los que teníamos muertos que habíamos entregado para buscar la hepatitis B. Y yo me encontré allí mi nombre sin saber que yo me decían, ¿y qué tiene usted que decir? No digo yo nada, no me digan, no sé nada de hepatitis B. Bueno, y otras cosas que ven ustedes de distintas publicaciones internacionales que veremos. Estos son algunos de los congresos. Este, que es de Faro, lo presentó Rafa Domingo, que lo tienen aquí, que es sobre huellas de uso, que es muy interesante. Ese lo presenté yo en Toulouse, y este lo presentó Marta Colea, que también vendrá a las conferencias y que conocerán ustedes. Estos son algunos de los congresos del Neolítico. El primero y el segundo son de Alicante, en el cual presentamos por una parte el muerto ese que encontré yo en el año 84 y por otro el consumo de bellotas, que ya van a ver ustedes que es posible que aquí tengamos cerdos ibéricos comiendo bellotas ya desde el Neolítico. Lo cual dejo la idea, pues si alguno quiere, en lugar de estas granjas así, pues pongan de las bellotas que van más o menos son baratas. Y lo que sí quiero decirles es que si alguno quiere hacerse una idea de síntesis de todo lo que tiene la Croix de Chávez, pues está Trabajos de Prehistoria, que es la revista de prehistoria más prestigiosa de España, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que se publica en Madrid, nos pidieron, para un número monográfico que inauguraba el 75 aniversario de la revista, nos pidieron que habláramos de Chávez. Entonces Vicente ya no pudo hablar porque había fallecido, pero Rafael Laborde hizo los niveles neolíticos y yo los paleolíticos. Entonces, si solamente quieren leer una cosa, es. Aquí estos son otros congresos, el de Alicante, que es el que tiene en el centro, el de la izquierda es de Gabá y el de la derecha es de Valencia. Pero Valdelló y yo misma somos muy conscientes que donde hay que publicar es en las revistas que lee la gente local. Por eso, una gran parte de cosas de Chávez están en la revista Wolfgang de Huesca, la revista Sandulle, que es la de la Universidad de Zaragoza, la revista César Augusta, que es de la Institución Fernando Católico de Zaragoza, y en nuestras monografías arqueológicas que publicamos en el departamento, esta es la tesis de Rafael Laborda y esta es la tesis de Marta Alcolo. Es decir, que aunamos publicaciones en inglés y en francés con publicaciones locales. Y quiero decirles que lo mejor lo mandamos a las publicaciones locales, porque me gusta que así sea. Bueno, la Croix de Chávez es tan importante que ha hecho que venga gente, por ejemplo, de Estados Unidos, el profesor Lawrence Strauss, que lo ven ustedes aquí, que vino desde la Universidad de Albuquerque y vino a visitar la cueva del propio, y se la estoy enseñando yo. O aquí ven a Ignacio Grandiarán y a Ana Cava, que vinieron de Vitoria. Este es Pedro Castaños. Esta foto es histórica porque vinieron el último día de la excavación de 2007 de Vicente Valdelló y hicimos esas fotos. Les estaba yo enseñando los niveles magdalenienses. Valdelló, que allí sí que va sucio porque acaba de excavar, les enseñaba los neolíticos, y fíjense ustedes que aquí hay 1,5 metros de potencia neolítica. Pues al día siguiente o el mes siguiente va a venir las palas de Vitorino Alonso y se van a cargar toda la zona. No hace falta que les explique cómo es la Croix de Chávez, porque seguro que han estado ustedes en el interior mucho más que yo, pues ya ven allí estalactitas y estalagmitas, pero donde nosotros excavamos nos centramos en la entrada. Ya ven que es una boca inmensa de 60 metros de ancho por 30 de alto, y en este trocito de aquí es lo único que excavamos nosotros. Están los magdalenienses, que excavé yo, y encima de ellos los neolíticos que excavó Vicente. Y aquí, entre las piedras, está ese muerto neolítico que encontré y del cual vamos a hablar, y el nivel solutense.
Todo lo demás lo ocupan las piedras. Y esas piedras son la causa de la destrucción de la cueva de Chávez, porque Victorino Alonso, por lo visto, lo único que le interesaba de la cueva no eran los materiales, eran las piedras, para hacer un dique y que así el agua se remansara y viniera la fauna a beber allí y se le pudiera cazar por esa... Así. Bueno, fíjense, hay 3.000 metros cuadrados de superficie iluminada ocupada por el Neolítico, casi toda ella. Y lo único que hemos excavado ha sido este trozo. Todo lo demás se ha destruido. Allí ven también la boca de Chávez, y este es el barranco de Solencio. Más allá está Solencio, y aquí en este lado de aquí están las pinturas rupestres. Ahí está la boca de Chávez, en el Pirineo. Y aquí tenemos la planta de la excavación madrileñense que hice. Estas son las campañas antiguas, estas las dos últimas, en azul la del 91 y en verde la del 98, y yo aquí ya me paré, que ya se había acabado el madrileñense. Y estas son los 119, son 119 metros cuadrados del Neolítico que excavó Vicente Valvelló, y ya más, pues no visto. Aquí, para que vean algunas de las fotos antiguas de aquellos maravillosos años. Y lo primero que tienen que fijarse es que nadie lleva modelitos técnicos de Decathlon, sino que todos llevan chándals cómodos y la ropa más vieja que tenían, que es lo que hacíamos entonces, ponernos la ropa vieja para excavar. Aquí era la hora del bocadillo, y está mi marido dándole al oyente, a José Antonio Pucci, Vicente Valvelló, Javier Rey, que este es el que lleva ahora las excavaciones, María Luis Opera, Lourdes Montes, la vemos aquí, la profesora de Huesca. Y abajo planificando, aquí arriba tenemos a Pedro Ayuso preparando los carbureros, y a José María Rodanés, porque ya veremos cómo han ido cambiando mucho la Julia Juste, la conocen ustedes también. Bien, estas son algunas imágenes de cuando excavábamos. Aquí está Pedro Ayuso haciendo los planos, que sabe que es muy buen dibujante, haciendo los planos de todas las piezas que iban saliendo, porque cada hueso se ponía en el mapa 1.50.000 y se dibujaba. Esto en el madrileñés, en el Neolítico ya era distinto. Aquí estamos unos lavando, otros silbando. Esta que tiene el pelo negro soy yo, que tengo blanco desde los 14. Este es un bombero afamado de la Diputación Provincial de Zaragoza hoy día. Y el Benarrafa haciendo la topografía. Bueno. Lo más importante en una excavación de paleolítico es saber qué se hace con las piernas, porque molestan muchísimo. Y fíjense, yo creo que las matrículas deberíamos darlas a aquel que se enrosca mejor sobre sí mismo. Esta chica, que se llama Laura Jiménez, ha hecho desaparecer sus piernas, pero ya que se la quita y tal, tiene mérito. Pero fíjense, nuestro Rafa Domingo, cómo se ha encogido sobre sí mismo para poder estar. ¿Cómo ha evolucionado la iluminación a lo largo de todas las etapas de excavación? Pues empezamos con los famosos carbureros, que siempre nos explotaban, que fatal. Luego, en un momento determinado, pudimos comprarnos este antiquísimo grupo electrógeno, pudimos tener bombillas, y luego ya teníamos unos focos, estas son de las últimas campañas, sobre trípodes, e incluso teníamos unas lámparas de iluminación pues, muy perfectas. Pero no solamente se hacía trabajo de campo, también se hace trabajo de laboratorio. Aquí ven a Rafa mirando las huellas de uso de los IES, viendo para qué se han usado las piezas. Aquí vemos a Vanessa Villalba, que está en Leipzig, en el Masplan, haciendo el ADN de los muertos de Chávez y de otros sitios. José Antonio Pucci, estudiando materias primas, este también hace materias primas, y a Marta Alcolea, que la tendrán ustedes aquí también, revisando los carbones. Fíjense ustedes cómo está viendo carbón para poder identificar qué especies, qué paisaje vegetal tenía. Pero también teníamos momentos lúdicos, como cuando hacíamos el descenso del Formiga, y allí, cuando hemos acabado el descenso del Formiga, pues vemos allá al bombero, Daniel Vergara, que todavía no era bombero, era alumno todavía, tirándose al río, o allí ven a Toño Aragón. Bueno, aquí estamos todos los del homenaje que le hicimos a Vicente Valvelló, y aquí estamos declarando en el juicio de la cueva de Chávez, y les he puesto con una cruz, con una raya, todos los que van a hacer estudios sobre Chávez. Ven a Vanessa Villalba, que es la que hará el ADN y la dieta, a Marta Alcolea, que nos hablará del paisaje, este que hizo las materias primas, que es Luis Miguel García Simón, ilustrísimo señor alcalde de Tosos, con mayoría absoluta, hoy día, las dos conservadoras del museo, Rafa La Gorda, que hizo las cerámicas, y Toño Aragón. Bueno, la estratigrafía de Chávez ya les he dicho que comprende
dos niveles neolíticos, que son estos dos, luego viene una costra durísima, que es esta que ven aquí, un nivel durísimo también que hay que excavar con pico, que es todo este, y después de llegar allí ya llegamos a los niveles madrileñenses, que son los que yo excavo, que son estos. El otro lado de la cueva, en el centro, aquí, esa estratigrafía es de aquí. En el centro de la cueva, entre las piedras, están los niveles olutreses, ya veis, rodeados de piedras. Estos son los niveles olutreses de 17.000 y este es el muerto enterrado con ritual del cual hablaremos. Pues bien, solamente hay dos olutreses en Aragón, Chaves y la Fuente del Trucho, no hay más. Y en el Valle del Ebro, pues algunos más en Navarra, pero poco más. Y este solutrense de Chaves, datado, como les digo, en un 17.815, se caracteriza por ser un solutrense de tipo mediterráneo, es decir, no vienen del Cantábrico, sino del Mediterráneo, porque tienen estas puntas de pedúnculo que son características exclusivas del Mediterráneo. Las veremos en Chaves y en la Fuente del Trucho. Pero lo curioso es que estas puntas no se parecen a las de Levante, ni a las de Cataluña, ni a las de Andalucía, eso lo planteó Rafa Domingo en este congreso de Coambrosio, sino que se parecen a las francesas de la zona de Languedoc. Es decir, que esto, primer dato que tenemos, estos primeros pobladores de la Cueva de Chaves vinieron de Francia, vinieron de la zona del Pont du Gard. Hay un yacimiento que se llama la Salpêtrière, que está al lado del Pont du Gard, que tiene estas puntas que tienen la misma tipología y la misma tipometría que las puntas de Chaves, y así lo publicamos con Guillaume Boccaccio en el Congreso de Preuilly-sur-Loire. Estos son otros materiales de sultrense, raspadores y buriles, y ya nos vamos al madaleniense. En el madaleniense, Chaves se ocupa en el madaleniense superior, a partir del 12.000 y pico. Y en esa época, del 12.000 y pico, el madaleniense superior, ya fíjense cómo todo el prepirineo, toda la vertiente sur del Pirineo, está poblada. Y también la vertiente norte, sobre todo la vertiente norte, que tiene unos yacimientos muy importantes. Pero vamos, tampoco le va a menos la vertiente sur. ¿Por qué se ocupa sobre todo en esta época el Prepirineo? Porque la gente que estaba en la costa cantábrica ha depredado tanto sobre el ciervo, han cazado tantos ciervos que se han quedado sin comida. Y entonces esos madrileños han tenido que buscar nuevos territorios de caza. Y es cuando vienen y ocupan el Prepirineo. También hay otro núcleo de yacimientos madrileños en la Ibérica. O sea que aquí ven lo del Prepirineo y esto de la Ibérica. Probablemente también hubo en la cuenca sedimentaria, pero como no hay cuevas no los podemos encontrar porque están debajo de los sedimentos. Bueno, estas son muchas fechas relativas al magdalenense de Chaves, son todas estas, bien 1290, 1280, estas son las olutrenses, y aquí están comparadas a todas las fechas magdalenenses del Valle del Ebro. Y lo único que nos interesa aquí es que Chaves, que lo tenemos aquí, está en una época fría, mientras que los que están aquí en el GI1, en un interestadial, por ejemplo, los de las Forcas de Graus, que es otro yacimiento del madrileñense superior, ya están en época más templada. O sea que aquí vivieron el madrileñense cuando hacía frío. De los materiales, lo único que les diré es que hay muchísimos de magdaleniense. Tal es así que pues yo creo que quintuplican al resto de los yacimientos magdalenienses del Valle del Ebro. O sea, este es otro mundo. Y no solamente en la industria lítica, que tenemos 1.560 útiles retocados, sino también en industria ósea, porque tener 108 piezas en un yacimiento mediterráneo es mucho. En la costa cantábrica no lo sé. Aquí ven algunas de las piezas paleolíticas, fíjense en estas grandes láminas retocadas, maravillosas, que las han traído de otro lugar, como veremos luego. Luis Jiménez, que es la última tesis que dirijo junto con Rafa, que va a ser sobre la cueva de Chaves, estudia la tecnología de Chaves. Entonces nos llama la atención que los núcleos de los que se han extraído las láminas son solo para estas hojitas pequeñas. Para las grandes láminas que hemos visto no hay ningún núcleo. Luego se han traído estas piezas fabricadas desde otro sitio. Estas son algunas de estas piezas pequeñitas, pues estos dorsos tan magníficos, y esta es la industria ósea, y llamo la atención a que estas dos azagallas miden 15 centímetros.
que es mucho incluso para la costa cantábrica. Y en total ya os digo que son 108 piezas. Y también llama la atención el hecho de que haya estos compresores, estas cuñas, que suponen el 18,5, el 14,5%, cuando en otras cuevas similares como vamos son solo 3,7%, que nos dice que aquí no solamente hay cazadores, que aquí está toda la familia, las mujeres, los niños, que se hacen trabajos domésticos, que se hacen, que se cocina, es decir, que no solamente hay armas de cazadores, que hay piezas de otras muchas personas. Cuando nos fijamos en la fauna que se caza en Chaves, pues nos damos cuenta que es el único yacimiento de todo el Valle del Ebro que está especializado en la cabra. Fijaos que en el nivel 2A el 94% es cabra y en el 2B el 83%, es decir, es absolutamente mayoritario. Lo habitual es que en los yacimientos del oeste lo más cazado sea caballo, que en algunos yacimientos con bosque, como Forcas de Graus o Zatoya, que está en el río Salazar en Navarra, sea ciervo, y solamente en la cuadra de Abans, en el nivel E, hay sarre, pero nunca en las proporciones que tiene la cabra de Chaves. Y os comento una cosa para que veáis cómo es la cuestión de la publicidad. Hay una publicación que hizo una tal, que yo no conozco, Irene Ureña, en la que firma Juan Luis Arzuaga, entre otros, bueno, mucha gente firma, que hizo un artículo que se llamaba Filogenia y evolución de la cabra montés en el yacimiento cuaternario de Chaves. Ni me pidió permiso a mí, que había hecho las excavaciones, ni me lo agradece, no me pidió permiso, no me puedo agradecer nada, ni por supuesto me ponen en el artículo, y eso que sale allí hasta la señora de la limpieza que pasaba por ahí. Pero lo que a mí me enervó es cómo se puso este artículo en la prensa, y decía: Atapuerca sirve una vez más para saber cómo era la filogenia de la cabra. Luego tú lees el artículo y el 90 o 95% del material era de Chaves y solamente el 10% era de Atapuerca. La gente solo leyó el título y dijo: importante Atapuerca. Chaves ni se entera. Bueno, así van las cosas. Por eso sabemos que la cueva de Chaves, dado el tamaño de la cueva y que hay ese tipo de materiales, es la única de todo el Valle del Ebro que hemos podido calificar como un hábitat permanente, aparte de especializarse en la caza de cabras, porque allí está viviendo toda la población y se ejecutan todas las funciones de una casa. Bueno, y nos preguntamos, hemos visto que los ultreses venían de Francia, ¿de dónde vienen los magdaleneses? Y aquí tenemos que usar el análisis de las materias primas, porque si miras de dónde viene el sílex, pues dónde ha cogido esa pieza de sílex puedes saber de dónde venían los magdaleneses. Y entonces hay dos personas que han analizado las materias primas de Chaves. Marta Sánchez de la Torre es profesora titular de Barcelona, pero de la Universidad de Barcelona, pero que estuvo con nosotros de Juan de la Cierva, y Luis Miguel García Simón hace los niveles magdalenienses, esto que vamos a ver. Luis Miguel García Simón ha hecho los niveles neolíticos de Chaves, solo que como le han hecho alcalde, todavía no nos ha podido presentar los resultados porque está muy ocupado el pobre. Bueno, pues esta chica Marta Sánchez de la Torre va a primero analizar los sílex de Visu, pero luego, para poder profundizar más, va a hacer fluorescencia de rayos X para discriminar si hay varios sitios de dónde vienen, y si todavía no llega, hará esto, ablación láser y espectroscopía de masas para buscar elementos traza. Vamos a ver cómo va esto. En Chaves se encuentran 6 tipos de sílex. Los 4 primeros están tanto en el sultense como en el magdalenense, y los 2 últimos solo en el magdalenense. Eso ya es interesante. Unos son lacustres, otros son marinos, y vamos a ver, es ese artículo de Geoarchaeology. Y entonces vamos a ver, hay un sílex que es el más habitual, que es un sílex lacustre, que es el que llamamos variedad monegros, que es el más habitual en la zona. Los monegros nos dan unos sílex buenísimos, pero hay todos estos sitios, estos que ven ustedes, donde tienen ese tipo de sílex. Unos son de monegros y otros son de los alrededores de Zaragoza, la zona de Botorrita y también de más monegros. Entonces hay que saber de dónde viene. Entonces hace lo primero, que es el fluorescencia de rayos X, y ya descarta 4. De tal manera que solamente nos quedan estos 3. De estos 3 tipos de sílex, de estos 3 lugares, ya hemos quitado muchos más, vendrán los magdalenienses, o por lo menos irán a coger materiales. Otro tipo, que es de tipo continental evaporítico, se nos va todo a la cuenca de Graus 30, a la zona de Trek,
Es decir, de donde venía el sur trense. O sea que el sílex evaporítico va a llegar de aquí, del este. Ya les adelanto que la cuenca del Cinca-Segre, pasando por la Cerdaña y enlazando con el río Tet y el río Ob, va a ser la ruta de penetración en el Neolítico, en el Solutrense, en el Magdaleniense. Vamos a tener todo el mundo que atraviesa los Pirineos por ahí. Y luego hay otro sílex marino que tiene estas algas en su interior, que no tiene otro lugar de origen que la Charox, de la zona de Aquitania. Es decir, que ya los tenemos, los primeros que vemos que vienen de Francia, aunque para pocos sílex. Pero los que nos resultan más interesantes es este sílex marino, el tipo 3, que hay 3 yacimientos en Francia de los cuales podían venir, unos Voilà, Monsonès y Montgaillard. Bueno, pues allí ha tenido que hacer espectroscopía de masas y ablación de rayos X y ablación láser, de tal manera que, fíjense, los bolitos son los sílex de Chávez y los triangulitos son los de Montgaillard, mientras que los de Voilà y Monsonès se salen. Es decir, que todos los sílex esos de Chávez han venido de Montgaillard. Y esto es interesante, porque cuando Marta Sánchez de la Torre analiza los sílex de la Fuente del Trucho, que es la otra cueva solutrense que tenemos y donde están todas las pinturas que conocen ustedes, las pinturas paleolíticas, también los sílex del yacimiento vienen de la zona de Montgaillard. ¿Y qué está al lado de la zona de Montgaillard? La cueva de Gargas, que se caracteriza porque tiene un montón de manos, más de 100 manos, con sus falanges, que le faltan las falanges, que es el mismo tema que hay en la Fuente del Trucho. O sea que no solamente han traído el sílex, han traído la cultura, la divinidad, si quieren. O sea que, en resumen, tenemos sílex que vienen unos de aquí, otros de allá y otros de allá. Origen francés para algunos de ellos y también el origen en el Segre, Cinca-Segre. Bueno, dejamos el paleolítico y nos vamos a Vicente, a los niveles del Neolítico. Aquí ven las cuevas del Neolítico antiguo que hay en España. Vemos un núcleo muy importante en Alicante, que son exactamente la misma cronología que la cueva de Chávez, un núcleo en la provincia de Barcelona, también con la misma cronología que Chávez, un grupo en la desembocadura del Tajo, y allí está la Guadalajara. Y luego vemos todas, este es el Valle del Ebro, y todo esto son una serie de cuevas del Neolítico antiguo, un poco más recientes que Chávez, que van a recibir el impulso de esta colonización neopionera que va a tener lugar en el Valle del Ebro y que va a venir, como siempre, por la ruta del Cinca-Segre. Tenemos muchas fechas de Chávez, pero sobre todo les llamo la atención a esta, 6580, que es la misma que la cueva de Lor en Alicante, hecha por el mismo laboratorio y que está hecha sobre una oveja doméstica, oveja doméstica, y por tanto ya sabemos que había domesticación. Todo esto son otras fechas de Chávez. Las que son en verde son de vida corta, que son huesos, y las en rojo de vida larga, que son cárbones. Bueno, ¿qué significa Chávez en el conjunto del Neolítico peninsular en cifras? Pues primero, es un poblado dentro de la cueva, o sea, no es solo una cueva que se ocupa, es que hemos encontrado hasta trozos de adobe, trozos prensados, es decir, que dentro de la cueva salía como los indios estos de Colorado y de Nuevo México, que viven allí, se hacen poblados dentro de las cuevas, con 3.000 metros cuadrados de superficie habitable, todo destruido. Una veintena de fosas y cubetas, silos y cubetas para echar, excavados en la roca. Más de 200 vasos cardiales, no fragmentos, vasos enteros, más de 200 que han reunido Rafa Laborda. 350 útiles de sílex retocados, de los cuales 39 son hojas de partida de cereal, que ha estudiado Rafa, y 44 geométricos, que son muy importantes. Un centenar de cantos pintados, 30 de ellos con motivos de obrantes o de geométricos, motivos geométricos. 105 útiles óseos, muchísimos. Y sobre todo esto, estos somos los primeros, ya verán, 12.754 restos reconocibles de fauna, de los cuales 593, el número mínimo de individuos que estudió Castaños, y luego bellotas asadas para consumo humano,
pero que yo dejo caer que, dado que teníamos los cerdos ahí metidos en la cueva, a lo mejor no eran solo para consumo humano. Bueno, estas son las cerámicas que estudia Rafa Laborda, todas las técnicas decorativas. Cuando hablamos de más de 200 vasos, son 200 vasos decorados. Luego están todos los vasos de cerámica lisa. Aquí solamente hablamos de vasos de lujo. Con todas estas decoraciones, pues fíjense, estas están, es el dibujo, cómo están expuestos en el Museo de Huesca. Este es Rafa Laborda, esta es su tesis, las decoraciones. Esta es Nuria Ramón, que había hecho también su tesis sobre las cerámicas, pero lo había hecho sobre los fragmentos y no sobre los vasos. Aquí ven ustedes algunas de las ollas, los cuencos, con su decoración cardial. Se ven que es una decoración hecha con concha de berberecho, con concha de cáñamo, botellas, algunas impresas, con la de la izquierda, otras lisas, cuencos. Bueno, y alguna de estas vasijas apareció entera. Por ejemplo, en las últimas campañas, no sé si fue del 2006 o del 2007, ven ustedes allí, Abad y yo, que están excavando esta vasija que está saliendo entera. Y dentro de ella hay un polvo amarillo que no sé dónde guardarían, porque desgraciadamente Vicente se nos murió demasiado rápido, pero seguro que está en el Museo de Huesca y que habría que analizar a ver qué contenía esa vasija, que la ven ustedes aquí, la han pegado, está completa en el Museo de Huesca. Esta es la distribución de las cerámicas. Pilar Sánchez hizo esta reconstrucción, que hizo su tesina sobre esto, en el 1B, en el 1A. Y luego viene la industria lítica, que en el Neolítico antiguo se caracteriza por estos taladros de larga punta, que son muy característicos, por estas láminas que veremos que tienen pátina de cereal. Y algunas de estas, bastantes de ellas, son de un siles melado amarillo, que en Francia se les da a todas ellas un origen provenzal. O sea que otra vez nos vamos a Francia, pero ahora en lugar de ir, nos vamos más hacia allá, a Fontbrevois, a la zona de Marsella. Estos son los microlitos geométricos, las láminas. Y también, cuando miramos la tipología de los microlitos geométricos, esta tipología con estos retoques por el revés, también son característicos de la Provenza, de los nacimientos provenzales. O sea que el AVE a Marsella debía estar ya, porque nos han venido de ahí. También tenemos hachas de piedra polimentada dentro de la cueva, concretamente 88, y no están incluidas las últimas campañas porque no las tenía inventariadas. Aquí hay muchas hachas polimentadas, en Junzano y Albero Alto se encontraron muchas, pero sueltas por los campos. Estas están dentro del nivel y, como ven ustedes, de muy variada tipología. También tenemos muchas cuentas de collar sobre conchas que nos dicen que vienen del mar. Esta viene de Gabá, en Barcelona, luego lo veremos. Colmillos de oso, de lobo, anillos de hueso. Tenemos anillos de mármol y anillos de hueso. Este anillo lo llevaba el muerto ese que hemos visto excavado en la fosa, del cual hablaremos. Y tenemos algunas piezas especiales de las que no se conocen otros paralelos en la península, como por ejemplo este brazalete que publicaron Badelló y Rodanés en la revista Volkswagen, que es de hueso, bellamente decorado, pero luego empezaron a salir más fragmentos, por lo tanto ya no puede ser un brazalete, porque el brazalete se nos salía del brazo, y entonces piensan que puede ser o bien una diadema o bien un pectoral, o sea que es más que un brazalete. La industria ósea la estudió en su tesis doctoral José María Rodanés, y también esta chica que hizo su tesis de licenciatura, Pilar de la Fuente, se escribió ese libro. Aquí ven espátulas, y aquí esto es lo más importante de Chávez desde el punto de vista numérico, que es el volumen de sus restos de fauna. Porque sin contar conejos, la macrofauna de Chávez da en el nivel 1B, en el de más abajo, 8.118 restos y en el de arriba 4.632. Fíjense el resto de las cuevas españolas, las más importantes, que eran la Cueva del Nor, que es la más importante de cerámicas, 1.199. Compárenlas con esto más esto. La Cueva de Nerja, pues fíjense, 1.100 y pico. Esta es la que más da, la Cueva de la Draga. Bueno, no la cueva, no es una cueva, es un lago.
Están Bañolas, 4.864, pero fíjense, es solamente como un nivel de Chávez. Si encima le sumamos este, es decir, que Chávez duplica, triplica, quintuplica el número de restos que hay. Allí ven ustedes los restos, y allí ven a Pedro Castaños de Bilbao, que es el primero que estudió la fauna. Según María Saña, de la Universidad Autónoma de Barcelona, los restos de cerdo, la colección de cerdo de Chávez es de los más importantes de la península. Pero Chávez no solamente tiene fauna y cerámicas, tiene dioses también, tiene culto, tiene religión, lo cual nos dice, y una religión que vincula directamente con Alicante. O sea que hemos visto una conexión con Francia, pero con Alicante, en la cual de Chávez encontramos bloques y sobre todo cantos rodados que tienen una persona, estos son los nudillos de la cabeza, es que con esta luz se ve mal, estos son los dedos muy abiertos, un brazo levantado, este está inciso, aquí están los 5 dedos, el brazo, y este es el cuerpo con unos pelillos en la cabeza así, hacia arriba. Esto es un canto que tiene los 2 brazos levantados, el humano, y este un solo brazo, aquí es un humano de cabeza triangular. Pues bien, estos orantes que levantan el brazo están en Alicante en las cerámicas de la Cova del Oro. Aquí en cerámica cardial tienen un ser humano que levanta sus brazos con los 5 dedos muy abiertos, este también es de la Cova del Oro, y también en las paredes de las cuevas de abrigos del Pla de Petracos, lo que se llama el arte macroesquemático, tenemos esta representación muy interesante que nos dice que es un humano, que ahora se dice que es una mujer, espatarrada, pierna abierta, porque fíjense, la pierna hace así, así, y estos son los dedos del pie, y estos son los dedos del otro pie, y esta es la pierna, no se había depilado, y estos son sus brazos hacia arriba. Lleva rayos en la cabeza, es una mujer, era una santa, y tiene unas serpientes que le rodean y unos rayos, es como si fuera una santa con rayos que le salen, y entonces se interpreta como que acaba de parir a este hijo, el cual presenta al público. Un hijo que sale ya con bolso, como la reina Isabel de Inglaterra, que tiene ese bolso, pues era. Pues bien, esto y otras figuras geminadas es muy típico de Alicante, la zona de Cocentaina, la zona del Pla de Petracos, que se puede visitar, para los que vivan por ahí por Murcia, pueden ir. Y también hay muchos cantos en Chávez con cruces antropomorfas, esta sería la zona de las caderas, estos son los deditos, estos son los pelillos de la cabeza, que tienen 2 tamaños, un tamaño grande así y un tamaño pequeñito. Pues bien, los tamaños grandes, la cruz no la tienen en la cara plana, que sería lo lógico, sino en el extremo contrario a la zona del canto que está más apuntada, por lo cual deducimos que estos cantos se clavaban en el suelo y se veía la cruz encima. Y también son muy frecuentes las estrellas, los signos astrales, que lo tenemos en las pinturas de Solencio frente, en el baraco de Solencio frente de la obra de Chávez. Tenemos estas pinturas que han servido, entre otras cosas, para que Chávez estuviera dentro de la protección por tener ahí las pinturas. Pero bueno, esa es otra historia. Estas son las pinturas de Solencio, que son barras que también tenemos en los cantos de Chávez y esteliformes. Y estas pinturas, estos cantos, han realizado los primeros José Antonio Cucci y Pablo Martín Ramos desde la Universidad de Huesca. Bueno, ¿dónde aparecen estos cantos? Estos cantos pintados, pues son todos estos bolitos, aparecen algunos aquí, pero estos son los que tienen solo restos de pintura, no cruces, ni estrellas, ni orantes, y estos de por aquí, fíjense, en este hogar que ven ustedes aquí, están todos estos cantos pintados en esta zona. Pues bien, a partir de aquí es lo que se ha cargado la paga, es decir, estamos en el momento donde estamos encontrando los dioses, porque todos estos cantos debían estar clavados aquí, en este suelo. Y Vicente excavó algunos y se marchó. Y cuando me tocó a mí en el año 98 picar en la costra y el suelo duro, estos cantos que veis aquí, que Vicente los dejó, no se dio cuenta, empezaron a caer y estaban pintados. Entonces yo también encontré los cantos pintados cuando
mi pobre marido estaba picando el suelo y empezaron a caer los cantos de incluir él y otros, como Antonio Aragón. Bueno, y vamos a ver ahora estudios analíticos de la cueva de Chaves y vamos a ver en el Neolítico nuestro muerto protagonista, el de la Cata 84C, el que estaba en el centro de la cueva. Aquí, en fosa. Esto lo publicamos en el Congreso de Alicante. Encontramos una fosa abierta y el muerto en posición fetal, muy atado, muy comprimido. Luego veremos cómo que estaba cubierto todo él de cantos rodados blancos. No tenían pintura en los cantos, pero sí cubría la fosa. Aquí es donde está y tenemos allí el muerto completo. Esta es la fosa que le hacen y aquí como lo cubren con cantos. Un muerto que está datado en el 6230, es decir, está en el nivel de más arriba, no es de lo más antiguo. Pero además de ese muerto que estaba allí, hay otros muertos en la cueva, pero no enterrados como Dios manda, sino allí tirados de la fauna, en la zona donde se excava el hábitat, donde está viviendo la gente. Pues hay dos zonas, esta zona y esta otra, que tienen restos humanos sueltos. Entonces estos restos se van a estudiar también, tanto el ADN como la dieta de estos muertos. Este es el proceso de enterramiento del muerto bien enterrado. Primero se ata el muerto en posición fetal, se hace un fardo con él, encontramos restos de tela, que igual era un vestido o igual era una cinta que lo ataba. Se hace una fosa, se protegen las paredes de la fosa con piedras, se mete al muerto ahí todo cogido, se hacen ofrendas, encontramos huesos de cabra y esas cenizas de las ofrendas que se hacen al muerto se colocan allí, se colocan o se hace el incendio ahí encima y luego se ponen encima 297 o 296, no llegaban a 300 por poco cantos rodados blancos. En el dedo corazón llevaba un anillo que le debieron poner una de muerto, porque si no, tenía que ir con la mano así, era tan gordo que no podía. Y estos metacarpianos, falanges, estaban impregnadas de ocre rojo. Es decir, que se le había espolvoreado al muerto con ocre rojo. ¿Y por qué le ponen esos cantos? ¿Por qué cuando hacen un enterramiento ritual le ponen esos cantos rodados blancos? Pues aquí, en este pueblo, no hace falta que lo cuente, porque ellos han visto cómo ruge Solencio. Han visto cómo, cuando todo el agua del Serra de Guaran entra en funcionamiento, empiezan a chocar unos cantos con otros. Hace muchos años que esto no ocurre, pero antiguamente sí, se conoce cuando ruge Solencio, eran expulsados los cantos. Aquí es cuando visitamos Solencio durante la excavación, este es una vez más el bombero, y se podía entrar sentado. Esta foto es de internet y hay que entrar agachado porque los cantos ya han tapado la boca de Solencio. Es decir, que ese rugir de Solencio al hombre prehistórico le impresiona y por eso coge esos cantos para pintar sus dioses o para enterrar a sus muertos y cubrirlos de estos cantos. Y esto de hacer fosas para enterrar a los muertos es una cosa muy típica del Próximo Oriente. Por ejemplo, en Turquía, en el centro de la llanura de Konya, pues tenemos los muertos así, metidos en agujeros, flexionados y atados en fardo. Fíjense, estos son de la zona del Próximo Oriente, pues la misma posición que el muerto de Chaves. Y estos son de la zona de Navarra, al lado de Pamplona, Batanelvidea, que está en la puerta de Pamplona, o los Cascajos, que están en los Arcos, o Covalderra, que está en Vizcaya. Bueno, y ahora vamos a comparar qué pasa con los dos muertos, con los dos tipos de muertos, con el que está bien enterrado en su fosa y los que están ahí tirados en el lugar de hábitat. Y aquí vamos con los estudios de esta mujer sabia, que es Vanessa Villalba, que hizo también la tesis con nosotros, que se formó en el Masplan de Leipzig y ahora es Ramón y Cajal del Instituto de Biología Evolutiva del CSIC, que está en Barcelona, se acaba de instalar ahora y por eso no ha podido venir aquí, se está instalando. Entonces, por eso les cuento yo lo que no les puede contar ella, ya se lo hubiera contado mejor, pero bueno. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un muerto y otro? Uno que está muy bien enterrado, con los rituales característicos del Próximo Oriente y que al hacer el ADN pertenece al haplogrupo K, que es el típico del Próximo Oriente y que solo el 6% de la población europea tiene ese haplogrupo. Entonces, sin embargo, los otros muertos, los que están sin enterrar, dispersos por allá, que son 7,
son del haplogrupo H, que es el haplogrupo más común en el sustrato europeo, que es el 46%. Es decir, que uno tiene el haplogrupo característico del Próximo Oriente y los otros el local. Y cuando estudia, mediante el estudio de los isótopos de nitrógeno y de carbono, y también de estroncio, qué es lo que han comido, estos muertos, aquí se nos dispara para allá el muerto que está bien encerrado, el que viene del Próximo Oriente, mientras que los otros se quedan aquí con los mismos carnívoros que han comido lo mismo que ellos, los locales. ¿Y por qué se dispara hacia allá? Pues porque ha comido fauna marina, ha comido peces marinos. En sus últimos 15 años de vida, este hombre ha comido peces marinos. Vamos a pensar que no le han traído de Barcelona el pescado hasta la cual de Chávez, entre otras cosas porque hubiera llegado completamente mugriento, sino que este tío ha ido a la costa o ha venido de la costa y por eso ha comido fauna marina. Pero esta es su mandíbula y fíjense qué caries tiene, lo que debía sufrir este hombre, y ahí ya vemos a Vanessa haciendo las analíticas. Pero para comparar, ella, además de los humanos, los compara con los herbívoros, hace la dieta de las cabras, las ovejas, los cerdos, y entonces se encuentra que las cabras domésticas y las salvajes han comido lo mismo, o sea, que están en el mismo rango, han comido lo que hay en el entorno. Y los cerdos también. Los cerdos son, es decir, vegetarianos, son herbívoros fundamentalmente, porque si fueran omnívoros, hubieran comido mucha carne, seguían aquí con los humanos. O sea que entonces los cerdos se alimentaban sobre todo de vegetales. También hay otro estudio de ADN de otra chica que hizo su tesis, incluyó la analítica del ADN de Chávez, que es una tal Cristina Gamba, y entonces esta se fija que el haplogrupo y los haplotipos de ese muerto especial de Chávez son los mismos que los que se encuentran en el yacimiento de Can Sadurní de Barcelona y Sant Pau del Camp. Es decir, que estamos viendo al muerto que viene de la costa y esta nos dice, bueno, viene de Barcelona porque aquí tiene a los parientes, en Can Sadurní y Sant Pau del Camp. Esto que come él, de fauna marina, la cueva que tiene tanto pez comido es la cueva de Nerja, o sea, la cueva de Nerja lógicamente come peces. Pero si tuviéramos alguna duda de si han venido de Barcelona este primer muerto, pues nos encontramos con este colgante de Bariscita, antes se llamaba Calaíta, que viene de las minas de Can Tintoret de Gavà. Es decir, el colgante lo han fabricado con la piedra que viene de Gavà, uno de esos congresos que he visto. Y si tuviéramos alguna duda, pues estas cipreas, estas columbelas rústicas y estos dentarium son conchas mediterráneas, no atlánticas. Las columbelas son siempre mediterráneas. Y si tenemos alguna duda, hemos visto que también tiene relaciones con Alicante, puesto que tenemos los mismos dioses que hemos comentado antes. Y ahora vamos con las bellotas. Durante la excavación encontramos muchos hoyos que tienen como 1 metro de profundidad, pero encontramos una cubeta plana, que es esta cubeta que veis aquí. Y esta cubeta plana tenía dentro 36 bellotas. Y aquí, en esta zona, había cáscaras de bellotas, pero aquí estaban las 36 bellotas carbonizadas. Había otras por ahí, 5 allí, 3 allá, 2 allá. Es decir, que había bellotas, pero donde más se concentraban eran allí. Esas bellotas las estudió Lidia Zapata, de la Universidad del País Vasco, que se murió también, es que fulminantemente de cáncer, estaban un poco bajados. Y aquí ven las bellotas, las cáscaras, y estas son todas las bellotas que aparecen en la península según nos dijo Lidia Zapata. Estas son las bellotas carbonizadas. Ella deduce que son para consumo humano. Aquí están las bellotas en la cubeta y aquí al lado hay un foso de estos. Ella pensaba que esta fosa se llenaba de agua, que aquí se echaban las bellotas para reblandecerlas o lo que fuera y luego se asaban allí, y deduce que eso para consumo humano, si se toman toda esa molestia. Pero nada nos impide que esas bellotas se emplearan también para los cerdos.
porque hemos visto que tenían comida fundamentalmente herbívora, vegetariana. Aquí ven ustedes, ella dice que pudieron quemarse durante el tostado para ser consumidas enteras, o durante el secado al fuego para facilitar su almacenamiento, o quizá están preparadas para hacer harina de bellota y favorecer la torrefacción. Entonces esta foto es suya, ya veis que es una cosa medieval en el que están los cerdos pobrecitos esperando que caigan las bellotas del árbol, y aquí un humano que sacude el árbol para que los cerdos no coman las bellotas. O sea que esto de tener cerdos de bellota pues ya era común. Bueno, esto es la dieta de los, que es fundamentalmente herbívora. Vean ustedes, el sus domesticus es este. Pues fijaos cómo los bolitos están en el mismo rango que lo que han comido las ovejas y las cabras domésticas. Bueno, y viene ahora otro investigador que creo que también viene también, ¿no? Alejandro, que también se ha formado en el Museo de Historia Natural de París, en la Autónoma de Barcelona, donde está ahora con una beca Juan de la Cierva. Pues ha estudiado la fauna y ha visto por vez primera en España, y fue un artículo que causó bastante sensación, que es la primera vez que se documenta en la península que se controlan los partos de las ovejas para que tengan cabritillos, ovejitas, todo el año. Es decir, que se controla la aparición de los animales, que no paren todas en primavera como lo harían de modo salvaje, sino que se ha ido alargando y haciendo que siempre tengamos comida de cabritillos. Y piensa él, dice, no ha sido posible documentar la alimentación forrajera en invierno para tener las cabras estabuladas, aunque la baja variabilidad de los valores de carbono 13 del isótopo y la dieta poco abrasiva podría deberse a este hecho. Él dice, para mí, que estos los encerraban en invierno y que les traían la comida, les traían el forraje, pero yo no lo puedo documentar. Pues bueno, aquí tenemos a Marta Alcolea, la que hemos visto estudiando los carbones, y Marta Alcolea en su tesis documenta la alimentación forrajera, porque sobre todo en el nivel 1A, el que está más arriba, porque esto es el Juniperus, pues esto es una planta que se suele emplear como forraje del ganado y no tendría ningún sentido que aumentara así tan bruscamente si no hubieran cogido la planta, las harinas, y las hubieran metido dentro de la cueva para alimentación. Es decir, que Marta, que también es una autoridad en todo, es que tenemos unos chicos, unos doctores, ahora la tenemos de contratar a Ramón y Cajal de la Universidad de Zaragoza, también se formó en el Museo de Historia Natural de París, en dendroantropometría, también en Montpellier, en ecoanatomía cuantitativa, ha estado en Barcelona, en Galicia, y fíjense ustedes, es reconocida que forma parte de los científicos que asesoran en la restauración de la Catedral de Notre Dame, nuestra chica que tenemos aquí en Zaragoza, que vendrá a darles la conferencia. Y por si fuera poco, Rafael Lagorda, en su tesis estudiando el mito antiguo de Chávez, dice que estos niveles que vemos aquí, blancos y negros, se deben a fumiers, lo que los franceses llaman fumiers, es decir, femeras, que decimos en castellano, en aragonés. Y que entonces, pues estos son combustión que se ha producido de tener a los animales estabulados. Además, estudia las vasijas, da los 200 vasos decorados, esos que les he comentado, y también hemos estudiado el contenido de estos vasos. Una investigadora de la Universidad de Barcelona, Nadia Tarifa, ha visto que contenían productos lácteos. Todas estas vasijas que vemos aquí contenían productos lácteos, otros tenían grasas de rumiantes, por ejemplo leche de oveja, y otras grasas de no rumiantes, como por ejemplo pues, tocino de cerdo. Es decir, que estos son los modelos de las vasijas que contenían los lácteos y las grasas. Y su disposición en la cueva, pues la grasa de rumiante son estos triángulos, la grasa de porcino solamente tenemos esta que está cerca de la cubeta de las bellotas y la grasa animal la general.
Y también se han estudiado los desengrasantes, es decir, los trocitos que hay dentro de la pasta de las cerámicas, que se estudió primero con Dolores Gallar, que se publicó en Boston y luego Pilar Lapuente. Y Dolores Gallar ya dijo que los niveles antiguos del Chávez no tenían calcita de desengrasante, y sí los niveles del neolítico antiguo más reciente del Chávez. Que los antiguos tenían pajas vegetales o trozos de cerámica machacados, que es lo que tiene la gente de la Provenza en sus cerámicas. Es decir, que una vez más, esto de los desengrasantes nos lleva a la Provenza. Hemos hablado de la ganadería, pero teníamos agricultura. Pues aquí tenemos a Penélope González, que es nuestra palinóloga del Instituto de Ecología Pirenaica, del CSIC, que tomó todas estas muestras, pero desgraciadamente la cueva de Chávez da muy poco polen. No sabemos por qué. No es suficiente para poder decir con seguridad que había esto. Pero en uno de los analíticas que hizo Pilar López, también del CSIC en Madrid, encontró que había cereal, polen de cereal. Muy poco, pero había cereal. Pero eso, como no hemos encontrado las semillas de trigo, hemos encontrado las bellotas, pero no el trigo, no nos documenta que hubiera agricultura de trigo o de cebada. Pero aquí tenemos a nuestro Rafa Domingo, que estudia las huellas de uso de 37 hojas de hoz que tienen pátina de cereal. Tiene una pátina brillante que se le forma cuando está segando cereal con ellas. El pobre estuvo segando un campo al lado de Nuez de Ebro, así a mano, hasta conseguir las huellas para poder comparar. Y esto lo publicó en el Congreso que tuvo en Faro, y también Nicolò Masucco, un año después, publica también lo mismo en una revista americana. Había muchos molinos, cuya posición documenta Pilar Sánchez, la que hizo su tesina sobre dónde se ubicaban las cosas, que servirían para machacar el ocre, para machacar el trigo, pues para machacar lo que se machacan los molinos. Y con esto voy a terminar, para que vean ustedes el modelo dual del comienzo del Neolítico. Tenemos en el Valle del Ebro dos modelos. El modelo que en tiempo se llamó el Neolítico puro, que son establecimientos de nueva planta, que vienen gente probablemente de la costa y en última instancia del Próximo Oriente, que se instalan en la cuenca del Segre Cinca. Fíjense cuántos yacimientos hay. Estos son de Lérida, Coa Colomera, Coa del Parco, y otros son del Cinca. Desde luego, el Noguera Ribagorcén del Pallaresa, el Segre y el Cinca forman una unidad, no hay diferencia de autonomías, que son todos yacimientos del Neolítico antiguo de nueva planta, que reciben todos la influencia de la cueva de Chávez, que es la primera que se instala en el territorio. Y estos tienen un neolítico de verdad, con dioses, con agricultura, con ganadería, porque son los recién llegados. Pero hay otro modelo, que es el del Bajo Aragón, donde habían estado viendo los mesolíticos geométricos, que no son mesolíticos aculturados. No tienen el neolítico con agricultura y con ganadería, sino que lo que hacen es que adoptan la cerámica que les venden o les intercambian los verdaderos neolíticos. De tal manera que aquí el neolítico de verdad tardará años en llegar, bastantes años después, antes que el Alto Aragón, que es donde está el neolítico de verdad. Y cuando están los neolíticos de verdad en el Alto Aragón, pintan en arte esquemático, que lo tienen en la cuenca del Vero, el 85% es arte esquemático. Mientras que los que están en el Bajo Aragón, que son cazadores recolectores todavía, pintan en arte levantino. Habría una rivalidad entre unos y otros, porque unos necesitan los bosques para poder cazar, para poder recolectar, y otros necesitan quemar los bosques para conseguir terrenos de cultivo, lo de siempre, lo que aparece en todas las películas del oeste. De tal manera que cuando vemos el arte esquemático, vemos cómo el arte esquemático está, todo esto moradito, está en la provincia de Huesca, mientras que el arte levantino lo tenemos aquí en el Bajo Aragón, porque son aculturados. Y terminamos ya con la historia de la destrucción. Esto es lo que me pidió, no sé si está por el Heraldo o el Mundo, bueno, que aquí vemos la potencia de 1,5 metros que tenían en los cuadros impares los niveles neolíticos, y aquí 1,20 metros de potencia que teníamos del neolítico en el otro lado. Estas dos fotos son del último día de la excavación y todo eso se destruyó. Así estaba antes, así quedó después, así estaba antes, así quedó después, y todos esos materiales, con los cantos, con los dioses, con las cucharas, con las espátulas, con las cerámicas cardiales, a las congregas.
porque esos materiales cardiales, esos materiales neolíticos tan importantes, se tiraron para rellenar un desnivel que había del terreno. Y ahí están, y como no nos dejan entrar, ni siquiera para poder cribar y poder coger por una gran criba y una pala y recuperar materia, pues ahí están. Por supuesto que han pasado pues, casi 20 años y se nos ha llevado toda la lluvia y ya no va a servir para nada ir allí, pero una desgracia más. Y bueno, han pasado 50 años, pero todavía seguiremos dando mal. ¿Y qué les voy a contar a ustedes? Yo los que más mal dan y les doy las gracias por ello también. Esa foto es del día de mi jubilación, ¿eh? Por eso tenemos allí el ramo de flores ahí delante y todos callados, como podéis ver. Así que tenéis alguna pregunta. Por eso digo que cuando llegan los neolíticos son de nueva planta, no tienen niveles mesolíticos como los tienen en el Bajo Aragón. Habían pasado, se había formado el 1C, que es un nivel así de grande, que hay que picar con pico, y luego una costra estalagmítica, que es la costra del nivel C, bueno, la costra, llamamos la costra, que es la costra que perforan las cubetas de los de Chávez. Sí, sí, desde el 12.000 que lo ocupan los magdaleneses hasta el 6.500, allí no vive nadie. Luego vendrán algunos, los romanos, porque a la pobre Vanessa, después de hacer todos los estudios de lo que comían, le salió que había una mujer que también que había comido fauna marina, y esa más que ninguno. Y, uy, esta mujer y tal. Y entre tanto habíamos mandado a datar los restos humanos, pero tardan muchos meses hasta que te dan la datación. Y poco antes de hacer el estudio y la publicación llegaron las dataciones, y esa señora era romana. O sea que había comido Garum hispaniensis del de Cádiz a montón, y claro, hay que datar todo, y todo lo que ha estudiado ella eran muertos neolíticos. El campamento magdalenense ya se excavó completo, pero lógicamente debajo de las piedras nosotros no hemos excavado. Debajo de las piedras sí podría haber otros que se hubieran instalado allí, los más allá de los 12.000 años. ¿Cómo? Más allá de los 12.000 años. Más anterior. Anterior o los mismos magdaleneses también. No lo sabemos porque como no nos han dejado... Yo he entrado solo una vez para ver cómo estaba la cueva, organizamos toda la excavación y la víspera de venir con todo el equipo que habíamos reservado aquí, la pala la teníamos también para poder coger todo lo de la escombrera, nos llaman que no nos dejan entrar y como todavía no había firmado la expropiación al juez, pues adiós, y así estamos. Pero no puedo atestiguar que haya paleolítico, puede o no. Habría que hacer alguna carta para ver si hay paleolítico. Neolítico ya ha desaparecido, eso desde luego. Neolítico se lo han llevado. Bueno, y lo que hubiera estaría en la escombrera. En la escombrera, por eso decíamos, al menos, aunque ha perdido ya todo su valor histórico, porque ya no puedes hacer nada con eso, pues al menos, si hay algún dios así, o alguna cerámica bonita, o alguna cuchara de hueso, pues bueno, pues cribar en gran escala y que pudiera venir todo el mundo a ver qué sale y llevarlo todo al Museo de Huesca y ya está. Pero no nos han dejado entrar, pues hasta que el Gobierno de Aragón no recepcione el coto, y que yo sepa no lo ha hecho todavía, yo ya. En 1998, ya cuando terminé la excavación, le hice al Gobierno de Aragón un proyecto, le presenté un proyecto en el que era convertir la cueva de Chávez en un arqueódromo para abrirla al público, que es algo que se podía hacer ahora en cuanto el Gobierno de Aragón tenga bien recepcionar el coto. Precisamente porque como la cueva es muy grande, allí se puede tirar con propulsor, se puede tirar con arco sin que mates a nadie, cosa que no se puede hacer en un lugar abierto. Y entonces allí se podría reconstruir un poco pues como tantos arqueódromos que hay en Francia, en Cataluña, en la Fuente del Trucho hay uno, pero no es lo mismo porque aquí pues es la gran cueva, es la cueva
donde se podría hacer, y el museo que se pretende hacer aquí pues estaría vinculado a eso, o sea que uno puede ir al arqueódromo de Chaves, luego baja al Formiga, o primero baja al Formiga y luego va al arqueódromo y luego acaba visitando los materiales del museo de aquí o del museo de Huesca. Pero Chaves tiene tanto material que puede llenar un museo aquí y 7 museos en Huesca y todavía sobrará material. Sí, sobre la fauna, este Pedro Castaños, que es un catedrático de Ciencias Naturales de un instituto de Bilbao, pero que él es doctor, es paleontólogo, ha estudiado toda la fauna de Chaves desde el punto de vista cuantitativo, pero no ha hecho estudios o sea, a nivel del número de piezas, de identificar. Pero este que vendrá a explicaros, Alejandro Sierra, incluso va a poner la técnica esa que se llama del zoom, que tú puedes ver con una esquirla, puedes distinguir oveja de cabra, doméstica de salvaje, y ese es el que está profundizando y es el que ha descubierto cómo se controlaba las preñeces de las ovejas y las cabras, y tiene pues muchos proyectos, ¿verdad? Tiene preparados incluso uno de Alejandro trabaja más en domesticación. Claro, este es de doméstico. En cualquier caso, la idea que he dicho, que no conocía mucho esto, es que a pesar de la riqueza que hay en restos faunísticos, estudios paleontológicos como tales, como los que se han hecho, por ejemplo, en Atapuerca, no se han hecho aquí. Se han puesto mucho más acento en el estudio, digamos, arqueológico. Paleontológicos en Atapuerca se ha hecho cosa de restos humanos. Sí, pero también... Bueno, sí. Bueno, es que la diferencia es que cuando nosotros aquí teníamos 100.000 pesetas, Atapuerca tenía 23 millones de pesetas. Pero lo que tú dices de la cabra, ahora se está preparando un estudio sobre el bucardo, que lo está... sobre el ADN del bucardo, que lo está promocionando Pere Bover, que está en Araíz, que es ese centro de investigación del Gobierno de Aragón, y en el que participamos nosotros y que le hemos ofrecido todas nuestras cabras, desde las cabras de Gabasa, que son las más antiguas, a las cabras de Chaves. Pero es que las cabras de Chaves, ya ves, 11.000 restos, o sea, cabras de Chaves puede estudiar cualquiera. Y bueno, a mí lo que me parece mal es que vengan al museo, te cojan las cabras que tú has excavado con tus manos, ni te piden permiso ni nada. Sí, lo que no se ha hecho ninguna sobre la fauna de Chaves. La de Alejandro, pues que será el 80% de su tesis es Chaves, ¿no? Con material. De Alejandro, y por tener Chaves, por estudiar Chaves, le dieron la beca Thyssen para el Museo de Historia Natural, porque a todos los centros de investigación lo que les interesa es lo que le hemos entregado a Alejandro, que es el material para poder estudiar. Y luego también venía uno que nos mandó María Saña, era un alemán, ya no me acuerdo, un alemán que venía a estudiar, bueno, algo así, algo de ver las especies, porque ahora pueden profundizar mucho en la genética. Nos dirán también de dónde vienen las cabras, en última instancia, o sea que estudios genéticos es que es ahora, cuando estudió Pedro Castaños, pues fue en los años 80. Que no se habló de los murciélagos, es que no se puede pero bueno, los murciélagos de Chaves. Aquí han venido los polacos, el Bronislaw Boloszinski ha estudiado los murciélagos de Chaves. Estuvo viviendo en una furgoneta aquí en Huesca meses y meses con su mujer estudiando los murciélagos de Chaves. Y nos estudió también los conejos de Chaves. Y gracias a él, como los conejos cambian tan rápidamente en los niveles paleolíticos, cuando cambia el clima, cambian los micromamíferos tan rápidamente, nos ha podido identificar un nivel que no sabíamos si era del 2A o del 2B, porque no se veía claramente a qué nivel era por los conejos que había dentro, que lo estudia el especialista en murciélagos, que como te decía toda la microfauna, y tiene un artículo publicado con Nieves López, que es una catedrática de Madrid, que creo que ya ha fallecido, no lo sé, y este Bronislaw estudia los conejos de Chaves porque estaba aquí estudiando los murciélagos. Eso ya.